acá, arco, y hay uno solo hay uno que se puede formar aquí. Tú puedes tratar de cambiar el tamaño como tú quieras, solo hay un arco que se puede formar entre esos dos. Eso es pura geometría, ¿verdad? Entonces vamos a cortar todo esto, que son líneas de construcción. Pero como dije antes, aquí tiene que hacerse redondeado, ¿ya? Entonces, para hacerlo redondeado, tenemos que seleccionar un tamaño particular que de un área particular para redondearlo, ¿ya? Una apertura. Entonces, para hacer esa apertura, lo que hacemos es que seleccionamos esta esquina, ¿verdad? Y vamos a colocarle un redondeo bastante pequeño. Vamos a decir que es como de 1, ¿cierto? Te vamos a decir que mide 1, 1, y hasta aquí debe llegar el arco del redondeo. Entonces, a partir de aquí, es el redondeo, ¿verdad? Estas dos no están conectadas, vamos a conectarlas. Ya ves que apareció la conexión. Vamos a recortar esta otra figura y la extendemos, esta hasta acá. Listo. Entonces, ese es redondeado aquí, y esto también está redondeado hacia abajo de este lado. Entonces hay que hacerle otro redondeo. Hacemos exactamente lo mismo. Extendemos 1 centímetro, luego 1 centímetro, terminamos la cajita, vamos y hacemos el único arco posible aquí, esta vez hacia acá, y recortamos aquí, 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 recortamos esta figura y extendemos esta otra hacia acá. Entonces mira qué complejo se ve este agujero. Imagina que tuviéramos que repetirlo 4 veces, 6 veces, 10 veces, las que sea veces. Es mucho mejor hacer uno solo y luego convertirlo en un patrón, ¿sí? Vamos, entonces, y como habíamos quedado de que estábamos haciendo el dibujo, mira cómo se ve dentro. Mira cómo se ve dentro. Y ves que el dibujo está dentro de la figura. Entonces lo que voy a hacer es que voy a decirle que necesito esa figura que sea pasante, ¿cierto? Pasante. Pero necesito que sea pasante simétrica, es decir, hacia los dos lados. ¿Ves? Que salen dos flechas. Entonces aquí me sale mi huequito redondeado, bien bonito, el primero. Ahora, necesito que estos huequitos estén repetidos exactamente 1, 2 y 3 veces más. ¿Ya? Entonces vamos a hacerlo, vamos a convertirlo en un patrón, ¿verdad? Convertimos esto en un patrón, seleccionamos este vaciado, ¿cierto? Esta hendidura, que es lo que vamos a convertir en patrón. Ahí está, selecciona. Ahora tenemos que seleccionar el plano. Esta parte es puede parecer un poco complicada, pero se nos facilita. ¿Por qué? Porque ya no tenemos que preocuparnos de que si vamos a colocarla dentro o fuera de la pieza. ¿Por qué lo digo? Sencillamente porque ahora que yo seleccione el plano perpendicular a la curva, no tengo que seleccionar el de acá arriba, que era el que estábamos escogiendo, no. Voy a seleccionar este de aquí, que ya está sobre la sola pieza recta, ¿ya? Y selecciono esta parte de acá, o cualquiera de las dos, da igual. Lo importante es que selecciones bien. Le seleccionamos aquí, ¿verdad? Y no tiene que ser tan pequeño. Esta vez no va a ser un patrón circular, sino un patrón rectangular. ¿Por qué? Porque esto no es un círculo. Es decir, es medio círculo desde arriba, pero el patrón no se va a hacer en medio círculo. Le selecciono a partir de aquí,
que es el centro del redondeo de arriba, y lo llevo hasta la parte de más abajo, incluyendo, perdón, desde aquí, que es la primer punto de la figura que dibujé, sele- est- seleccionando este tamaño, ¿verdad? Dentro de este área quiero que queden un número de copias de esto. Entonces, me pregunta, en el eje X, ¿cuántas copias quiero poner? Quiero poner una copia en el eje X, porque las copias las quiero en el eje Y. ¿Cuántas copias quiero en el eje Y? 4. Quiero 4, incluyendo esa de ahí. Entonces él me va a colocar, aquí está 1, 2, 3, y la cuarta, mira dónde la coloca, acá abajo, en la propia esquina. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que decirle que son 5, ¿verdad? Entonces aquí está 1, aquí está 2, aquí está 3, aquí está 4, y aquí está la número 5, pero el número 5 no me interesa. ¿Por qué? Porque va a estar colocada encima de esta parte de aquí, o sea, va a estar abajo. Entonces, ¿qué debo hacer? Debo eliminar, suprimir esa ocurrencia, ¿ya? Selecciono esa X de acá abajo, ¿ves? Y la quito, y listo. Ya quité esa ocurrencia de ahí. No la tengo más, no me preocupa. Ahora simplemente le doy volver, y ahí están los otros 4 huequitos. Termino y listo. ¿Ves cómo va quedando? Esta es la parte de arriba, ¿sí? 1, 2, 3 y 4. 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Bueno, continuamos. Tengo que... Esto no lo puedo girar. Tengo que hacerle 3 agujeros aquí, ¿sí? Puedo hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Aunque no es tan recomendable porque se trata de una superficie circular. Entonces no puedo dibujar un rectángulo en una superficie circular y esperar que ocurra igual. Tendría que hacer otro tipo de patrón. Ese otro tipo de patrón lo vamos a ver justo ahora. Lo principal es notar la distancia que hay entre el último y entre estos agujeros y este círculo, y la altura que hay aquí. Con estas dos medidas yo sé más o menos a qué distancia está, dónde ubicar este primer círculo, ¿cierto? Yo aquí veo que hay más o menos, si hasta aquí habían 5, ¿verdad? ¿Cierto? Entonces, desde aquí hasta acá, desde aquí hasta acá, deben haber al menos otros 2 centímetros. Eso significa que debo ubicarlo más o menos a 7 centímetros el lado de afuera del círculo. Ahora, el radio de este círculo, yo puedo decir que son más o menos unos, esto mismo ancho de aquí, que yo dije que eran 3. Entonces, digamos que son, el círculo este tiene radio 3. Ok, si tiene radio 3 y esto está a 7, significa que el centro debe estar en 10. ¿Sí? Entonces, ¿cómo ubico eso de esa manera? ¿Cómo ubico 10 de forma circular? Vamos a hacer el vaciado, lo mismo, ¿verdad? Y tengo que escoger el mismo, la misma forma. Es la única manera que me asegura que estoy sobre la curva. Estoy observando. Esa es la curva que estoy trabajando. Entonces yo selecciono desde aquí y mido 10. Ahí hay 10. Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Simplemente darle un círculo de radio de diámetro 3. Ahí está el círculo. Como ves, está colocado fuera de la figura. Si yo le doy pasante
Le digo que hacia allá. Probablemente me va a decir error. No necesariamente, pero probablemente. Bien, no lo dijo. Generalmente si uno pinta un vaciado en el aire, le bota uno de error, ¿verdad? Entonces ahora, ¿qué tengo que hacer? Necesito hacer un patrón con este círculo, otros dos círculos aquí. ¿Por qué utilizo patrón y no repito el círculo y ya? Pues porque como tú viste, esta figura es un semicírculo. Entonces, si, si yo intento eh, repetir el círculo en esta vista, un momentico, a ver si la coloco, en esta vista, ¿verdad? A 10 y a 10 y a 10. No es lo mismo porque, como es circular, si te das cuenta, no es lo mismo decir que hay 10 desde aquí hasta aquí y luego medir 10 de aquí hacia allá en la misma dirección en la que estaba aquí. De aquí hasta acá 10 no es lo mismo que 10 así, ¿ya? Porque es circular. Sí, es complicado de explicar sin usar las manos, la verdad. Pero no es lo mismo medir los 10 centímetros rectos que medir los 10 centímetros sobre la curva. Ya, es la forma más sencilla para explicarlo. Ahora, entonces vamos a hacer un patrón, pero no un patrón rectangular ni circular, sino un patrón a lo largo de la curva. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es que esto es una curva. ¿Sí? Esto es una curva. Entonces necesito seleccionar este último vaciado que hice, que es el que voy a repetir como patrón. ¿Ya? Entonces ahora, esta nueva forma de patrón me pregunta que cuál es la curva para el patrón que voy a hacer. Yo voy a seleccionar esta curva. ¿Ya? Esta curva. ¿Por qué? Porque sí, porque esta es la curva de donde está colocado el primer agujero. ¿Sí? Entonces, hasta ahí, bien. Ahora me pregunta que haga clic en un punto de anclaje. Yo puedo escoger este o puedo escoger este. Vamos a escoger este. Entonces ahora me pregunta hacia dónde debe lanzar los patrones. Yo digo que hacia acá. Entonces mira qué ocurrió. Me puso 2 de ese lado. Eso no me sirve. Yo doy patrón inteligente. Perdón. Si le doy. Si me devuelvo, ¿verdad? Eso está bien. Esa es la curva que quiero. Pero entonces voy a cambiar el punto de anclaje. Y voy a ponerlo hacia allá. Y mira dónde me los puso. Me los puso pegaditos. Ahí pegaditos no me sirve. ¿Qué necesito yo? Necesito que el espaciado no sea de 5. Necesito que el espaciado sea de 10. Mejor dicho, que lo ajuste. Que ajuste esos dos. ¿Ya? Que ajuste los... escogemos aquí el patrón, que el patrón sea ajustado. El patrón ajustado simplemente va a tratar de meter dos patrones ahí. ¿Sí? Entonces, nuevamente escogemos. Vamos a repetir esto. Vamos a hacer un patrón a lo largo de la curva. Seleccionamos el vaciado. Vamos bien. Luego escogemos, ¿verdad? Le decimos que necesitamos que ajuste 3 copias en una curva. A ver, pero es que esta curva no nos sirve. ¿Por qué no nos sirve? Porque esta curva va desde aquí hasta acá. Y la curva que necesitamos va desde aquí hasta acá. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Vamos a tener que pintar un boceto. ¿Ya?
¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a hacer ese boceto? Ese boceto lo vamos a hacer en un plano paralelo a este plano, que va a estar colocado en este círculo, ¿ya? Y vamos a colocar esta vista para poder ver el agujero que hicimos acá y poder hacer un arco que vaya desde el centro hasta el centro de este agujero, ¿cierto? Ahí está pintado nuestra curva sobre la cual vamos a hacer, sobre la cual vamos a dibujar el patrón. Ahora sí, repetimos. Escogemos primero el vaciado. Bien, escogemos este, seleccionamos aquí hacia allá, ¿verdad? Nuevamente un error aquí, decimos que son cada 10, que son 3 copias. De hecho son ajustadas 3 copias ahí. Aquí si hay algo definitivamente mal. Vamos a repetir con calma. Seleccionamos el vaciado. Escogemos el formato ajustado, ¿verdad? Ajustado simplemente, ajustado lo que hace es que va a meter como le quepa 3 copias de este vaciado, de esta operación ahí, ¿sí? Entonces seleccionamos esta curva. Vamos a coger de aquí hacia acá, a ver qué ocurre. Ok. Vamos a colocarlo entonces de aquí hacia acá. ¿Cierto? Ya casi. El problema fue que, lo que ocurrió fue que, ya lo que ocurre, como la curva que dibujé llega hasta el borde, va a pintar el último en el borde. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que decirle que son más copias. Ya, ahí está, una copia más. Elimino esta última que no me interesa y están las 2 copias que sí necesito. Ya, ahí está. Me quedan mis huequitos como tienen que quedar. Listo. Vamos a esconder lo que no nos interesa. Vamos a darle aquí mostrar solo. Ya. Y nos falta únicamente para terminar un par de cosas que vienen siendo este hueco. Vamos a hacerlo de una vez. Yo digo que ese hueco, ¿sí? Yo que ese hueco sea vaciado que vamos a hacer. Plano perpendicular a la curva, esta de aquí. ¿Verdad? Yo digo que ese agujero, ese vaciado, está más o menos, miren, mira, está, si esto estaba a 7, este está a 7 menos su grosor. Yo digo que tiene grosor más o menos 2. Ya. Es decir, que tiene 7 menos 2, que vienen siendo 5. ¿Verdad? Y se ve que no alcanza.